A mí me parece gravísimo lo que decía Sofía, ¿no? Decir, híjole, es que es un problema gigante porque toda la gente no va a saber cómo votar. Estamos en un proceso de democratizar, ¿no? Que nunca antes habíamos tenido. Y también creo, perdóname, yo te escuché. No. Y también hay un proceso de politización de la gente. Hoy la gente está aprendiendo qué es un ministro. ¿Qué es un juez de distrito? Eso es importantísimo. Pero ¿sabes qué? Tú jamás plantearías, porque ahorita dijiste, si la gente tuviera siempre la razón, ya no votarían, no tendríamos gente corrupta en el legislativo y tal. Pero jamás propondrías. No, si la democracia garantizada, la elección popular garantizada, transparencia. Ahorita terminas tú de decir lo que tú consideras. Un minuto, Camila. Jamás plantearías que no hubiera elecciones por el poder legislativo o por el poder ejecutivo. ¿No? Entonces, ¿por qué si planteamos eso como una problemática? Perdóname. Ahorita te es que contesta. no dejan hablar. Ni siquiera la gente sabe cómo votar. Para Así no empezar, saben llevar ¿cómo con quieres nosotros. decir? ¿Cuánto ¿Cómo tiempo? dices? Las personas están conociendo a sus jugadores. Bueno, las personas, te aseguro que ahorita saliendo le preguntan a la persona cuántas boletas les van a dar en esta elección del Poder Judicial. Bueno, pero ese proceso tiene que ser bien explicado, ¿no? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero estén teniendo un excelente viernes 9 de mayo del 2025. El día de hoy vamos a ver un debate que se da en el espacio de Juan Becerra. Y es que de verdad es increíble ver cómo la oposición sigue con la narrativa de que el pueblo es tonto y no va a saber elegir a sus gobernantes. Esto en el tema de la elección judicial. Y es que el día de hoy llegó a este programa las voceras del PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano. Que déjenme decirles que estuvo disparejo porque son 3 contra 1 contra la de Morena. Pero estas personas, estas muchachas, siguen todavía con el argumento de que es que el pueblo no va a saber elegir a sus gobernantes. Fíjense. O sea, y vaya, digamos que les damos un poquito, no la razón, sino el beneficio de la duda. Porque ellos dicen, es que ni siquiera van a saber qué boleta es para tal, ni siquiera van a saber cómo votar. Digamos que les damos el beneficio de la duda. Hay que tener en cuenta que es la primera vez que el pueblo de México va a elegir a sus jueces, ministros y magistrados. Déjenme recordarles que hubo un tiempo en que las mujeres no sabían votar. ¿Por qué no sabían votar las mujeres? No porque fueran tontas, porque nunca se les había permitido votar. Ahora saben votar, incluso ahora tenemos una mujer presidenta. Entonces, tal vez yo les podría comprar que en esta ocasión el pueblo va a tener dificultad. ¿Por qué? Porque es la primera vez. Pero no significa que sea tonto y que no sepa elegir a sus gobernantes, como lo quiere hacer ver la oposición. El día de hoy en este debate, la vocera de Morena le da tremenda arrastrada a todas, a pesar de que pues son 3 contra 1. Vamos rápidamente a ver lo que sucedió, porque incluso hasta Juan Becerra tuvo que gritarles que se callaran para que dejaran hablar a la de Morena. Vamos rápidamente a escuchar lo que sucedió. No, acabo de conversar con una candidata a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es abogada, constitucionalista, con un doctorado en Derecho Penal, ha trabajado en juzgados pues desde abajo hasta llegar a ser hoy magistrada. Hablábamos con la candidata Marisol Castañeda, pues esta situación que se presenta en el Poder Judicial con la liberación de delincuentes, no solo de cuello blanco, sino también generadores de violencia, líderes del crimen organizado, por distintas decisiones. Y hablabas también sobre la necesidad de reformar al sistema de procuración de justicia. Pero es un hecho, se han liberado delincuentes, lo que pone en riesgo a la ciudadanía, y tienes alguna Secretaría de Seguridad Ciudadana, una Estrategia Nacional de Seguridad que se robustece, que necesita, por supuesto, trabajar mucho más, pero por otro lado tienes jueces que liberan a generadores de violencia. ¿Cómo ves, Carla? ¿Qué opinión te merece? Camila Martínez. A ver, creo que son 2 partes que es importante analizar. Lo primero que tenemos que hablar es de el poder judicial que tenemos ahorita y cómo, por ejemplo, desde agosto hasta abril tuvimos cerca de 200 resoluciones de jueces, ¿no? Para favorecer a gente del crimen organizado. Y así se ha presentado, por ejemplo, en la conferencia matutina una serie de denuncias, ¿no? Por ejemplo, han movido a gente del crimen organizado, en el caso particular de Gregorio Salazar, que es un juez del Estado de México, que ordenó el traslado de Gregorio Ponce, del cártel de Sinaloa, a un penal de mínima seguridad. Y como ese caso, hay muchos otros, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo ahora y qué es lo que estamos viendo, Juan, ¿no? ¿Qué pasaba entonces? Teníamos un poder judicial donde nadie rendía cuentas porque ni siquiera sabíamos quiénes eran nuestros jueces, ¿no? Donde realmente había un encubrimiento, donde había un dedazo entre cúpulas, muchas veces partidarias para elegirlos. ¿Qué es lo que va a suceder ahora con la reforma del poder judicial y con las elecciones que vamos a tener? Ahora la gente va a saber quiénes son, va a poder investigar, va a poder votar. Y sí, por supuesto, a ver, se está haciendo ahora desde el Congreso Federal, ¿no? La solicitud de la cancelación de 26 candidaturas, que me parece que es, pues sí, una prueba de que el proyecto de la Cuarta Transformación está buscando
buscando, ¿no? Eliminar, pues, cómo se colaban estos jueces impulsados por el crimen perfiles organizado. que hay ahorita que ya le dijeron al INE que existen. Claro, pero ¿quién está pidiendo que se cancelen? O sea, yo creo que, claro que... Defensores pero eso MX. empieza desde los Desde hace requisitos meses. que les te voy a dijeron decir muy quién es. puntualmente. Gerardo Fernández Noroña Defensores y Sergio MX desde Gutiérrez hace Luna. meses, Qué la bueno. ciudadanía. Me da mucho gusto. Estamos haciendo Porque justo equipo es lo que para estoy eso. diciendo. Me da mucho Que la gusto. ciudadanía tiene que participar, ¿no? Y observar. Me parece muy y importante. señalar y a su vez enterarse también de la porquería. Yo no acabo de entender Vamos contigo, Sofía Margarita. cómo es que la elección popular va a garantizar, o sea, un mejor poder judicial. Porque explico. no, o sea, porque creo que no lo vamos a ver hasta que suceda. No hay nada que tú me expliques hoy, No, es que- genuinamente, pero sí porque creo, si el Sofía, voto popular garantizara que que primero tuviéramos que se cuerpos esté más transparentes transparentando. y más justos, Primero. entonces no hubiéramos tenido cantidad de porquería en el poder ejecutivo y en el poder legislativo durante años. Es una explicación, la verdad, muy mediocre. Yo creo que vamos camino a un ejercicio complejo, del cual nadie tiene claro realmente cuál va a ser el resultado, que en muchos estados, sobre todo a nivel local, se convierte más bien en una subasta de jueces, porque en la medida en la que tengamos pocos votantes, que es lo que vamos a tener, y digo, podemos hacer una apuesta, es más, les propongo que acabando esta mesa, o al aire si quieren de una vez, hagamos una apuesta de qué porcentaje de la Pero es que población no se considera que trata va a de salir a eso, las y yo urnas. lamento Entonces, mucho como van que a, haya perdón, quien esté estoy en mis 2 apostando minutos, en pero contra de como la democracia. pero Pero no es no. apostar en contra de la democracia, Un es minuto, decir las Sofía. cosas como son. Al final del día es, si tú tienes pocos votantes que van a salir, porque eso es lo que va a suceder, porque son boletas ultra complejas, porque la gente no sabe con quién votar, porque Es un prepararse proceso. literal, estudiar para, o sea, requiere de bien. horas y de señal para conectarse al internet. A ver, en pero principio, politizar a la yo gente no he es el acabado de problema. interrumpir en este sentido. ¿No has Entonces, acabado yo no de estoy hablando, interrumpir? digo, no, Ok. o sea, yo no interrumpí cuando tú estabas hablando. Entonces, en ese sentido, para mí es muy importante dejar en claro que ante el que vamos a tener pocas personas que salgan a votar, las posibilidades de que una candidatura 30. local sea en este sentido movilizada, quiero decir palabras cuidadosas porque comprada es una palabra compleja cuando se habla de las elecciones, pero que haya un grupo de interés que logre que se meta un juez local, o sea, particularmente a nivel local, no estoy hablando de la Suprema Corte de Justicia, me parece que es sumamente riesgoso. Hay zonas de esta ciudad que con el 15. cálculo que tenemos de personas que van a salir a la calle requieren de 3,000 a 5,000 votos para poder llegar. 3,000 a 5,000 votos. Cualquiera de nosotros que ha hecho política saben que 3,000 a 5,000 votos para movilizar no es algo muy complejo. Itzel Arellano del PAN, por favor. Bueno, pues lleva ya la presidenta junto con Omar García unos meses afirmando que los jueces han liberado delincuentes y por supuesto que hay una indignación por la impunidad. O sea, aquí nadie está a favor de que se libere delincuentes y eso es algo que tiene que quedar clarísimo. Pero este tema más bien parece que es un embate público en contra de los jueces y magistrados que está cumpliendo una función política como de discurso, ¿no? De decirle a la gente que Para como el justificar sistema lo injustificable. judicial, exacto, que como el sistema judicial estaba podrido, entonces ustedes se van a apoderar de los tomadores de decisiones. Y además, perdón, es una elección que está súper cuestionada. A mí me impacta muchísimo que tú decías ahorita, Camila, que no hay rendición de cuentas actualmente. Dime cuál es la rendición de cuentas, incluso de este ejercicio de la campaña. ¿Cómo se están financiando los candidatos? O sea, no tienen acceso a recursos públicos y eso nos abre la puerta a cosas peligrosísimas como obtener financiamiento del crimen organizado. ¿Por qué no hablamos de la infiltración del crimen organizado en las elecciones? O sea, en las elecciones constitucionales, además, Un minuto. las últimas elecciones tuvieron la mayor número de candidatos asesinados. Es decir, el crimen organizado está incidiendo en los tomadores de decisiones, en los legisladores, en los presidentes municipales y además ahora tienen la oportunidad de incidir en los jueces. Y no solo eso, sino que los dejamos sin herramientas porque para es una competir. oportunidad nueva, tú dices. No, pero, o sea, no, porque 40 segundos. los estamos dejando en la indefensión. No. No se les dio herramientas a los candidatos. Además, el proceso, se hizo de manera apresurada, no sé con qué prisa, no construyeron de verdad bien este proceso. Acción Nacional lleva desde que arrancaron diciendo el problema fundamental, y lo decía la candidata que estuvo hace unos minutos, el problema fundamental no está radicando en el juez o el magistrado, que sin duda, insisto, nadie está justificando la impunidad, está radicando en que las fiscalías y los ministerios públicos no tienen herramientas para otorgar justicia y entonces las investigaciones no se arman bien. Por eso cuando una carpeta de investigación llega al tomador de decisión respecto a la libertad, pues no puede tomar una decisión certera porque la carpeta de investigación estuvo mal armada. Entonces, la impunidad en México es del 93%. Eso es algo que hay que atacar y eso no se soluciona con esta Camila reforma. Martínez, de Morena. A ver, voy a irme por Varias partes. cosas. Sí, varias cosas, ¿no? Ojalá, como es 3 contra 1, ojalá me den el triple de No, tiempo. 3 contra 1, pues No, es que no. tenemos las No, propuestas a ver, idóneas yo les a comparación escuché. de lo que han hecho Yo creo ustedes. que jamás No, a mí podemos no me escuchaste. plantear A mí me el tema interrumpiste. de la Ahora politización va de regreso. y la democratización como un problema. O sea, a mí me parece gravísimo lo que decía Sofía, ¿no? Decir, híjole, es que es un problema gigante porque toda la gente no va a saber cómo votar. Estamos en un proceso de democratizar, ¿no? Que nunca antes habíamos tenido. Que se Y aventaron también de volada creo, y perdóname, mal yo te hecho. escuché. No. Y también hay un proceso de politización de la gente. Hoy la gente está aprendiendo qué es un ministro,
¿qué es un juez de distrito? ¿Qué es? Eso es importantísimo. Porque Pero hay entonces gente que así, no sabe ni un qué es una segundo. Entonces, para que la gente Entonces, aprenda ¿cuántas algo boletas va de a ese recibir? tipo había que Bueno, destruir al Poder Judicial. Es que no, pero ¿no? ¿sabes qué? Tú jamás plantearías, porque ahorita dijiste, si la gente tuviera siempre la razón, ya no votarían, no tendríamos gente corrupta en el legislativo y tal. Pero jamás No, no, si propondrías. la democracia Tú así me garantizada, dijiste. la elección popular Bueno, garantizada, fuera transparente. Ahorita transparencia. terminas tú de decir lo que tú consideras. Un minuto, ¿Jamás Camila. plantearías que no hubiera elecciones por el Poder Legislativo o por el Poder Ejecutivo? No. Entonces, ¿por qué si planteamos eso como una problemática? Pero porque la Perdóname. naturaleza de los Ahorita te Es que contesta. no dejan hablar. Camila, por Guardo- favor, me tienes guardo la 50 pregunta y te segundos. contesto en mi turno. O sea, jamás hubieran planteado eso. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? La gente está aprendiendo quiénes son las personas que imparten justicia, cómo funciona. Están investigando quiénes son las personas que hoy están levantando la mano para dar la justicia a ellos. Y eso ya es importantísimo. Porque si mañana tenemos un juez que libera a un narcotraficante, la gente va a poder ver esas sanciones y decir, yo no vuelvo a 30. votar por ¿Y qué le esta han hecho esas persona. personas? Eso por un lado, ¿no? Y yo otra cosa que sí creo con respecto a lo que decía Itzel, yo creo que el PAN no está molesto, ¿no? Con que haya estos candidatos a los 15. que Morena está pidiendo que ya no estén dentro de la posibilidad por vínculos, presuntos vínculos con el crimen organizado. Yo creo que lo que le molesta al PAN, porque jamás dijo nada anteriormente, es que no van a poder ellos meter a sus cuotas partidarias dentro de estos espacios. Qué risa. Ojo, No, no, y luego no, dicen es que que Morena, 5 segundos. dicen que Morena está cooptando el poder cuando fue el PRI, por ejemplo, el que con Nah. Ernesto Zedillo dio un plumazo, quitó a todos los jueces y metió a todos No, sus amigos. no fue Eso así. sucedió así, de manera ¿Y autoritaria. ahorita no va a ser lo mismo? ¿No? Carla Claro Sánchez, que a sí ver. que no, porque es la gente la que va a ya hablaste, votar. a ver, ya hablaste. Es A la ver gente si que la va a votar. diferencia Ahí entre que vamos. un presidente por decreto elimine a todos los ministros de la Suprema Corte A de ver, Justicia y luego baje de 26 a 11 el yo número no- para yo no- dejarlos yo a modo no- a que el pueblo los elija. Yo no entiendo. Déjanoslo claro. Yo no entiendo por qué, a ver, la gente. No, Tú pero dices es que la eso. gente, a ver, tú dices que la gente está aprendiendo. Tú dices, la gente está aprendiendo a votar y a conocer a sus juzgadores. Y Todos. dime entonces ahorita cuál es el porcentaje de las personas que han participado en el Poder Judicial que hicieron el portal Conóceles en el INE. Pero a ver, Ese portal que no, ha abrieron habido una para que crítica conozcan. brutal, Para, perdón. permítame, no Ha habido termina una de crítica terminar. tiempo brutal, para No he participar, terminado. porque si no, no me Conóceles voy a está meter. pésimamente hecho. Yo el otro día denuncié que tienen datos personales expuestos, ¿no? y no está haciendo nada. Pero es que eso No, es lo que pero pasa es cuando punto haces y las cosas aparte. de volada sin realmente plantearlas con el No, tiempo. ni Ese es siquiera- A el ver, problema. Carla, por Esa favor, no es- aprovecha tu esa minuto es y el cuarto. gobierno Ni que siquiera Carla. sabe, ni siquiera la gente sabe cómo votar. Ese para Pues si no empezar. saben llevar ¿Cómo Conóceles, quieres decir? ¿cuánto ¿Cómo tiempo? dices? Las personas están conociendo a sus jugadores. Bueno, las personas te aseguro que ahorita saliendo le preguntan a la persona cuántas boletas les van a dar en Es esta un elección del proceso. Poder Judicial. Bueno, pero ese proceso tiene que ser bien explicado, ¿no? O sea, las 50 reglas tenían que haber segundos. sido Te voy a decir, claras desde un contratos principio. Permítame nos tantito. impidieron Las reglas tuvieron hablar que haber de eso. sido claras desde un principio. No se los impidieron. Yo pusieron creo una mordaza para hablar que de eso. omitieron muchas de las cosas que no quieren decir y que ahora les incomoda porque hay una elección a modo y porque de verdad hay este tipo de cosas como la intromisión del crimen organizado en estados donde incluso van a tener elecciones, por ejemplo, 30 Veracruz. segundos. Veracruz va a tener elecciones y cómo va a ver si hay también inmiscuido un tema dentro del Poder Judicial. Michoacán y Colima son otros dos de los estados que yo te diría, ahorita lo que está sucediendo en este momento en esos estados es deplorable y teniendo obviamente el tema del Poder Michoacán, Judicial, 15 va a haber, segundos. y Colima, va a haber muchas otras cosas que ahí definitivamente van a haber muchos taches en específico. A ver, mis 5 compañeras. segundos. Sofía Margarita, A ver, 2 minutos efectivos. Tengo 3 puntos muy sencillos. La primera es responderle a Camila por qué yo no diría que echemos para atrás la elección en el Poder Legislativo y el Judicial. Por la misma razón, digo, en el Legislativo y en el Ejecutivo, por la misma razón que yo no propondría que los secretarios del gabinete de la presidencia tengan que ser elegidos por voto popular. Porque yo considero que hay personas que sí tienen que poder aprender a hacer campaña, proselitismo, salir a la calle, etcétera. Y hay personas que tienen que tener una profesión de ministro, de juez, Tienen etcétera, que lo profesión. que les requiera es literalmente dedicarse a entender su profesión, a ser los mejores tomadores de decisiones en un sistema de justicia, no a salir a pedir el voto. Esa es mi opinión. ¿Podemos estar en contra? Esa es mi opinión. está bien. Primero. Segundo, 1-10. Pero ¿qué tiene lo eso? segundo, yo quiero aquí hacer mención por si alguien tiene dudas. Hace rato Camila decía de una serie de candidaturas que si tiran, que no tiran, qué tal. Hay un portal maravilloso que se llama eleccionjudicial.defensores.com. El defensor es la E, digamos, es una X en lugar de una E. Es un programa, digo, un proyecto de una persona que yo admiro mucho, que además está rifando el pellejo porque no es fácil señalar a estas personas con nombre y apellido sin el fuero que tienen los Totalmente. diputados y los senadores, que se llama Miguel Mesa. Miguel y su equipo han identificado 40. 18 De Movimiento candidaturas. Ciudadano, Sí, que sin han- fuero. han O sea, ese partidizado, señor no perdón, tiene han fuero. partidizado Con 18 absolutamente, casos entonces riesgosos van que identifica la y página. tiran. Bueno, métete a la página, Está bien, Camila, a ver a quién pero está no, señalando, pero sí porque te si voy a son los decir, mismos que hay muchas Noroña, plataformas. entonces no estoy entendiendo pero cuál te es el voy a problema de que decir, desde nosotros el hagamos un principio Miguel ejercicio. ha militado en contra de la reforma del Poder Judicial. Es correcto. Escondiéndose De la misma sin manera decir que que yo. es de Movimiento No, Ciudadano. nunca se ha escondido. No se ha escondido, porque ha dicho Hombre, que es apartidista. nunca se ha escondido. Bueno, o sea, y a ver, y micrófonos el tercero apagados. nada más. Itzel Arellano, del Partido Acción Nacional. Vamos contigo, por favor. Si le pueden abrir su Gracias. micrófono. Gracias. Gracias. A ver, el tema es que aquí nadie está defendiendo a los malos jueces, pero lo que sí se tiene que defender son las buenas instituciones. Y eso parece que Morena no lo entiende. O sea, de verdad es una cosa esquizofrénica. Como entonces algo sale mal, entonces hay que destruirlo todo, ¿no? Y además destruyen todo a costa de experimentos. Acabas de decir que estamos haciendo un ejercicio didáctico
con esta elección, de verdad, o sea, de politización, de verdad estamos enseñando a la ciudadanía. Ajá, entonces destruimos las instituciones. Claro. No, Camila, perdón, es que tú te molestas porque te interrumpimos. A ver, Itzel, por favor. Déjanos terminar y ahorita si quieres ya hablas, porque nos has interrumpido a todas y a ti te molesta mucho que te interrumpamos, entonces danos chance. Luego, bueno, entonces lo que sí es que hay que estar muy alerta respecto a la narrativa de Morena, porque esto no parece una limpieza del Poder Judicial, sino más bien una estrategia para legitimar a apoderarse de todos los tomadores de decisiones. Quiero volver a tocar el punto de que de verdad las fiscalías y los ministerios públicos tendrían que haber estado siendo reforzados, tendrían que estar construyendo investigaciones serias. El 93% de impunidad que se plantea en el país tiene que ver con que las investigaciones no se llevan a cabo. Llegas al MP y te desincentivan para hacer una denuncia, la construcción de la carpeta está mal hecha y entonces cuando llegan al momento del tomador de decisión, que son los jueces, ellos ya no tienen herramientas suficientes para realizar una decisión informada. Ahora, qué lamentable que a costa de este ejercicio, que tú estás llamando un ejercicio didáctico, se hayan llevado a miles de personas que tenían servicio civil de carrera y que dedicaron su vida a estudiar para tener una reforma Quiero judicial. sincerar con el público nada más rápido al respecto del argumento de Camila. Yo no sé hoy en esta mesa, yo no sé cuál es la diferencia entre las labores de un juez de distrito, de un magistrado, del mixto, del no mixto. Entonces, no estoy entendiendo qué precio estamos pagando. Si el público aquí nos puede explicar a mí, por favor, @Sofía Margarita, cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. Bueno, a ver, yo primero decir que nosotros creemos en una democracia participativa. O sea, no solamente lo representativo, creo que durante muchos años 10 segundos de programa. a la gente se le relegó de las tomas de decisión. Hoy hay una posibilidad y yo les invito, ¿no?, a que investiguen a través de Conóceles, a través del INE y tal, que creo que no han terminado de hacer Gracias, 100% de su Itzel, trabajo. Camila. Y que cuenten los Fíjense nada más, la verdad es que es increíble que todavía el PRI, el PAN y ahora incluso Movimiento Ciudadano a estas alturas sigan con la narrativa de que es que el pueblo no sabe votar, que es que el pueblo no va a saber qué hacer. Fíjense, si, como dijera, lo decía mucho el presidente López Obrador, aceptando sin conceder, digamos que les damos el beneficio de la duda, que el pueblo no sabe. Tal vez hasta sería lógico que el pueblo no sepa porque es la primera vez que van a elegir a sus jueces, a sus ministros y a sus magistrados. Hubo un tiempo en el que las mujeres no sabían votar. ¿Por qué? Porque no se les permitía votar. Y sin en cambio hoy pueden votar. Incluso tenemos una presidenta mujer. Entonces, dicen ellos aceptando sin conceder. Porque ellos, ellos dicen que el pueblo no sabe. Pero ellos dicen que porque para ellos el pueblo no es capaz de tomar sus decisiones. Pero digamos que les damos el beneficio de la duda. Tal vez en esta, porque es la primera, se dificulte, porque sí, es la primera vez que van a votar por jueces, ministros y magistrados. Eso no significa que el pueblo sea tonto, eso no significa que el pueblo no sepa elegir a sus gobernantes. Pero es increíble ver cómo todavía la oposición, estas voceras del PRI, del PAN y Movimiento Ciudadano, todavía sigan con esta narrativa de que es que el pueblo no va a saber, que para qué votan por ministros, para qué si no van a saber votar. O sea, de verdad es increíble, ¿eh? Yo nada más les recuerdo que hubo un tiempo en que las mujeres tampoco sabían votar, porque nunca votaban. Y les aseguro que la primera vez que votaron, igual muchas no supieron cómo. Más sin en cambio, con el paso del tiempo, aprendieron y hoy hasta tenemos una mujer presidenta. ¿Por qué seguir con esta narrativa de que el pueblo es tonto, que el pueblo no va a saber elegir a sus gobernantes? De verdad que sigan con esta narrativa y no van a salir de donde están, que es el basurero de la historia. La verdad es que pues estos debates son muy interesantes porque nos ayudan a ver cómo el PRI y el PAN, o sea, cómo la oposición, ya incluyendo Movimiento Ciudadano, siguen creyendo que el pueblo es tonto. O sea, de verdad que es lamentable. Amigos, los dejo con la información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal. Me dio mucho gusto saludarlos, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.